Dentro del cambio, de los cambios, yo creo que no hablamos de política. Ya hemos decidido que este programa de los cambios y el cambio no es un programa político, pero la política muchas veces lo impregna todo. Y una constitución, al final, es una norma jurídica que ampara todo lo que se hace o todo lo que no se hace en un país. Y por eso he pensado en acudir a uno de los máximos especialistas que yo conozco, uno de los mejores abogados que tiene España en este momento, que es Luis Cazorla. No proteste usted, señor Cazorla, todavía, porque lo es. Luis Cazorla, que es, por ciertos compañeros míos del curso, pero unos con un aprovechamiento y otros con otro. Esto también hay que decirlo. Él ha sacado todas las oposiciones que se pueden sacar el que ha querido. O sea, es un hombre, como letrado en las Cortes, yo creo que ha desarrollado una gran labor teórica de desarrollo y algunos aspectos de la Constitución y de la legislación. Además, es un historiador fantástico. Es un especialista en la guerra de Marruecos. Es un hombre que, bueno, y además ha sido plusmascripta de no sé qué especialidades son, atléticas, atletismo y tal. O sea, cuando los demás no hacíamos nada, él lo hacía. Esto quiere decir que es un señor que nos va a ayudar bastante a esclarecer esta cuestión que hoy abordamos, que es por dónde debe discurrir nuestra Constitución en un futuro. ¿Puede la Constitución mantenerse como está? ¿Tiene que adaptarse en algunos campos para adaptarse también al cambio y a los cambios? Señor Cazorla. Pues sí, gracias. Gracias por los piropos que me han dedicado, propio de la pasión juvenil que nació Me he dejado 67. Me he dejado 23 o 24 oposiciones ganadas. Bueno. Pues yo creo que sí, que la Constitución de 1978 está envejeciendo mal. Está envejeciendo mal porque nace sobre dos cimientos muy sólidos, que es la alternancia de dos grandes partidos, de centro-derecha y centro-izquierda, que en lo sustancial se ponen de acuerdo y en los criterios esenciales e interpretativos los admiten, los comparten, y eso ha saltado por los aires. Si a este punto fundamental añadimos el lógico avance en materia de derechos fundamentales que se va produciendo con arreglo al paso de los años, si añadimos, por otra parte, alguna mejora imprescindible en la parte de la monarquía, de lo relativo a quién hereda, hombre o mujer, en la preferencia, si a eso le sobreponemos la necesidad de fijar con reglas más claras, las que sean, pero con reglas más claras y con cierta lealtad constitucional, todo el ensamblaje de las comunidades autónomas, da como resultado que sí, que en ciertos aspectos está desfasada y sobre todo que últimamente está envejeciendo mal. Yo le escuché a Felipe González una frase luminosa, que yo creo que a lo mejor se la copió usted. No, a mí no me copió. Vamos a ver. Él dijo que reformar la Constitución era imprescindible, si lo digo sacándolo así. ¿Por qué? Solamente dijo, hay que digitalizarla. Sí. Claro, es que la Constitución es muy anterior a la época. Sí. Es muy anterior a esta revolución que estamos viviendo. Sí. Vamos a ver, eso lo dijo en un acto de homenaje a Gregorio Pérez Barba. Me acuerdo perfectamente en el auditorio de la Caixa, en la Caixa Forum. Me acuerdo perfectamente que tuvo una intervención muy feliz y muy prospectiva, ¿no? Muy prospectiva. No se enfangó en la, entre comillas, mierda diaria o en el fango diario, sino que elevó el vuelo. Claro que entre los aspectos que he indicado antes, es muy importante, miro siguiendo tu indicación de vez en cuando a la cámara, para que se le vea. Como es una persona guapa, pues... El caso es que en materia de derechos fundamentales estaban totalmente ajenos a la revolución que se produce con la aparición de Internet, de las comunicaciones electrónicas, de la invasión a la intimidad diaria a través de instrumentos técnicos que no hay ni medios materiales ni jurídicos para evitarlo. Está totalmente ajeno. Fue una constitución en materia de derechos fundamentales avanzada, recogió ya la tendencia de otras constituciones anteriores, pero no hay quien aguante sin envejecer un poco 40 años, no solamente todo ser humano, sino toda la norma jurídica. Además, ¿qué años?
¿Qué años han sido? Estos están siendo los años de mayor evolución y transformación de nuestras vidas en toda la historia. En toda la historia. En toda la historia. Y vamos a ver, yo soy presidente del Consejo Asesor de una importante editorial jurídica y a partir de 1 de septiembre las revistas científicas ya no se producen en papel, ya es todo electrónico. Es decir, no poder tener la revista española de Derecho Financiero, de Derecho Administrativo, en papel. Ya no podremos tener la serie continuada de revistas en estanterías, todo es electrónico. Doy este detalle como una muestra más de esa revolución a la que la Constitución es ajena porque no podía estar al tanto de ella. Y la incorporación en materia de derechos de la persona, de protección de la intimidad, de protección o de barreras jurídicas ante toda invasión de lo que antes era el marco inexpugnable de la dignidad y de la intimidad humana, claro que necesita protección. Y claro que en este punto nuestra Constitución está anticuada. ¿Cómo? No podía ser de otra manera por el paso del tiempo. Claro, porque ahora mismo yo siempre he pensado que la carrera de Derecho que estudiamos de ello, pues no nos valdría de mucho los mismos libros, porque ahora mismo el 95% de los delitos son informáticos. Sí. Delitos que la palabra informática yo no sé si existía. Entonces, quiero decir que el cambio está siendo brutal también a niveles de biométrica. Entonces, eso la Constitución lo tiene que claro, lo tiene que recoger junto a aspectos que yo brevemente he apuntado antes. Es decir, toda la aparición o la configuración de derechos ante el fenómeno informático, el fenómeno electrónico, la protección de la intimidad a través de nuevos derechos y barreras ante esa invasión es, a mi juicio, uno de los puntos imprescindibles. Otra cosa es que se pueda reformar la Constitución, porque estamos hablando teóricamente. Después hay que bajar a la cruda realidad política diaria, que no parece que lo pueda hacer fácil. Si no se reforma la Constitución morirá. ¿La Constitución no te ha entendido? Morirá. Porque ya no morirá. No, ya no se lo que va a pasar, que ya está empezando a ocurrir, es que va a ser objeto de sucesivas mutaciones constitucionales, de interpretaciones impensables en otro momento, de estiramiento de las normas hasta donde no deben estirarse. Es decir, la vida de la Constitución va a estar más en las mutaciones que ha ido sufriendo con el tiempo que en la realidad formal del texto del 78. Y por otra parte, la protección de la intimidad ante la invasión, vamos a decirlo así, entre nosotros informática y electrónica, va a quedar más en manos de los jueces, en leyes de carácter ordinario, en normativa que venga, por ejemplo, pues la reciente en materia de inteligencia artificial de la Unión Europea, pero la Constitución va a quedar ajeno, va a ser un marco jurídico al margen del cimiento constitucional. Bueno, yo he dicho morirá, a lo mejor lo he dicho de una manera muy radical. Esa transformación en el fondo es un principio de muerte, porque no va a quedar, en las partes sustantivas de la Constitución no va a quedar nada. Hombre, vamos a ver. Ni territorialmente, no. Ni territorialmente. Tú has dicho que un tema que hay que reforzar, tocar, y yo estoy de acuerdo, es el de la jefatura del Estado, que de alguna manera. Y no solo el artículo 57, no solamente la prevalencia del varón sobre la mujer a la hora de heredar, hay más cosas ahí. No, pero yo en ese punto que lo he estudiado con cierta profundidad de que libro, creo que las prácticas constitucionales, los usos que se han ido acuñando durante estos muchos años no hacen necesario modificar mucho más de la parte de la corona, de la monarquía. Yo creo que no son los puntos que más necesitados están, hay otros puntos más necesitados, derechos fundamentales, delimitación clara de lo que hace el Estado y lo que hacen las comunidades autónomas y la articulación de un cierto jurídicamente lealtad constitucional. Es decir, hay otras cosas más necesarias que retocar ese título de la Constitución, que con este punto tan esencial e imprescindible del varón hembra sería suficiente. Yo creo que eso se ha cubierto por vía constitucional. Bien. Quizá, bueno, por la vía de los hechos. Bueno, sí, por vía constitucional de los hechos y de las costumbres. Quizá hay que reforzar un poco el papel de la corona. Si pensamos, por ejemplo, en ese artículo 99, tan claro, que lo hace las consultas, pero está relegado como una especie de oyente en el momento para designar a alguien para una investidura. Yo creo que hay artículos que no están bien hechos.
El propio artículo 155 permite cualquier cosa, el famoso artículo 155, permite cualquier cosa, cualquier tipo de intervención. Yo creo que ahí habría que aquilatar un poco. Yo comprendo que los padres de la Constitución no podían pensar que las cosas iban a poner tan surrealistas como se han puesto aquí, pero habría que adaptar un poco más cosas. Querido Fernando, han mezclado muchas cosas. Sí, bueno, ahora de la defensa de la corona, luego podríamos hablar de los hechos. Han mezclado muchas cosas. Yo insisto que, en mi opinión, y he llegado a ella escribiendo muchas páginas en un libro más o menos sesudo, creo que se han ido creando en materia en relación a la corona, a la monarquía, costumbres y que entrar a justificar aspectos tan variables y delicados como los que tú has apuntado es mala cosa. Por ejemplo, el papel del rey en las consultas no es solamente corregir, mucho menos. Es decir, el papel del rey ha sido muy importante, ha creado criterios en proponer una determinada persona en un momento preciso sobre unos datos que ha barajado y ha considerado que en función de los votos debía presentar a alguien. Por otra parte, la función de escuchar y de proponer y no de intervenir directamente o manejar, alguien la tiene que hacer. Y más vale que se haga sin, entre comillas, mojarse, que responda a criterios directamente emanados de las elecciones, que no interferir con funciones nuevas atribuidas al monarca, un terreno extraordinariamente delicado que le acercaría a la política. Yo creo que las costumbres con matices, si quieres, que se han ido creando, y en materia constitucional y particularmente parlamentaria la costumbre tiene mucha fuerza, han cubierto muchos huecos y lo han cubierto razonablemente bien. No estoy aquí para opinar. Solamente para... No, opina. ¿Cuántos títulos hay que tocar? Bueno, yo creo que hay que tocar... Personalmente los tocaría todos. Pero creo que hay que tocar todos. Pero yo creo que en materia de derechos fundamentales hay que hacer dos cosas. Incorporar los nuevos derechos en el campo informático y algunos principios rectores como buenos pensamientos, reforzarlos pasando a derechos fundamentales con la correspondiente protección. Yo creo que en la monarquía habría que, a mi juicio, estoy dando una opinión personal, claro, retocarme un poco en el punto que he dicho. Creo que habría que, mira, no tanto en la Constitución, con algún pie de la Constitución, modificar radicalmente los reglamentos de las cámaras, particularmente el Congreso, dando pie a la Constitución en algún punto. Después hablamos de los reglamentos, que eso tiene un valor enorme y que está siendo objeto de iba a decir atropellos, no, interpretaciones demasiado flexibles para ser oportuno. Y olvidos demasiado importantes. Y olvidos demasiado. Sí, bueno, creo que hay que tocarlo en comunidades autónomas, claramente, y ya de una vez delimitar lo que sea, pero con claridad las esferas de uno y otro orden político y algún mecanismo de lealtad constitucional. Y creo también... Si de uno y otro orden político, quiere decir el gobierno central y las autonomías. Esencialmente, con claridad, que le corresponde. Eso es propio de un Estado federal, en el que tenemos todo, algún inconveniente del Estado federal y ninguna de las ventajas, ¿no? Bueno, y después creo que también la Constitución en ciertos aspectos es demasiado rígida, es casi pétrea. Creo que habría que flexibilizar algunos mecanismos de reforma en algunos de los puntos que son tan exigentes, una posible reforma que la hacen casi imposible. Pues la reforma agravada. ¿La reforma? Agravada también. Sí, claro. La reforma, claro. La reforma de verdad. Claro. Hay que flexibilizar. Para hacer las reformas más fáciles. Claro, hacerlas más fáciles, no hacerlas casi imposible. Y luego, yo encuentro que la Constitución tiene una serie de pequeños detalles. Esto estamos hablando de los grandes temas, pero los pequeños temas, hay una disposición transitoria que habla de la posible anexión de Navarra al País Vasco. Y ahí sí que desde hace 45 años esa disposición transitoria, es la menos transitoria de todas las disposiciones transitorias. Bueno, como tantas normas españolas, ¿no? Los provisionales lo tienen. Creo que
en una posible reforma de la Constitución, eso permanecería, propio de su carácter provisional. Eso es muy hispánico, sí. No es demasiado larga la Constitución. No es demasiado prolija. Sí, la Constitución del 78 es hija de una tendencia de ensanchamiento constitucional que se produce en el constitucionalismo europeo, en la Constitución portuguesa, en anteriores, que arranca desde la Constitución italiana, la ley fundamental de Bonn, y nuestra Constitución da un paso todavía más, porque entra en mucho detalle en la llamada Constitución económica o financiera, y por tanto es hija de una tendencia que se ha sentado en el constitucionalismo. Constituciones anchas, en el ensanchamiento de la Constitución. Es hija de esta tendencia y de este momento histórico. Claro, pero es muy prolija y al cambiar tanto las circunstancias como están cambiando, de alguna manera pues, se queda coja en algunas cosas. Sí, para que se quede coja rápido. Claro. Estoy pensando en temas que están ahí, que para nosotros son angustiosos, ya no solamente de la territorialidad de Cataluña, que eso necesitaría algún tipo de reeducación un poco especial, yo creo. El tema de Cataluña no puede quedar así. Que el tema de las autonomías no puede quedar sin delimitar, aunque algunos quieren incluso hacer alguna autonomía, ¿no? León, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, estoy pensando en la inmigración. La inmigración es un tema de muchísimo calado, es un tema que nos viene, que nos está ya sobrepasando casi. No habría que regular los derechos y los deberes de los inmigrantes, y nuestros deberes para con los inmigrantes. Si estamos hablando de que la Constitución es demasiado ancha, amplia o extensa, imagínate si nos metemos en este terreno. Yo, como idea general, de una materia que no conozco, o sea, estoy dando una impresión general, creo que los derechos son de las personas, sean inmigrantes o no sean inmigrantes, y que las particularidades que admite o que exige el principio de solidaridad, el reparto de la carga, atender a este nuevo fenómeno es más propio de la legislación ordinaria que no de la Constitución. Y no hay que europeizar la Constitución. Europa está ajena a la Constitución. O la Constitución. No, más todavía que estamos recogiendo el derecho europeo como fuente directa y al propio tiempo todo el mecanismo de la transposición que hemos hoy en día, un porcentaje elevadísimo de las normas que emanan por ley ordinaria o decreto ley, que es otro problema que debería restringirse, es decir, si creemos en la institución parlamentaria, habría que establecer mecanismos constitucionales y no la extraordinaria y urgente necesidad tan flexiblemente interpretada por el Tribunal Constitucional para que el Ejecutivo no invadiera la función legislativa. Me he ido del razonamiento, no sé a dónde quería ir. Me ha venido a la cabeza el decreto ley, pero no sé a dónde quería ir. La pregunta tuya... Hombre, la pregunta mía tenía que ver con la europeización. No, que yo creo que nuestro ordenamiento, a través de la incorporación directa de la Unión... ¿En qué se hablaba en estos días que era un reglamento y hablaba en una consulta jurídica que se aplicaba directamente? ¿Qué materia? No me acuerdo ahora. Pero está muy europeizado. El ordenamiento jurídico español está enormemente europeizado y los mecanismos para incorporación y aplicación directa del derecho europeo existen ya en la Constitución. Yo creo que ahí habría poco que hacer. España no era miembro de la Unión Europea, ni la Unión Europea se llamaba Unión Europea, ni se modificó con motivo de la incorporación a la Unión Europea. Yo creo que las vías de incorporación del derecho europeo lo ha facilitado la Constitución. El derecho europeo no ha tenido en ningún caso obstáculo en la Constitución para incorporarse hasta el extremo que hoy en día está incorporado el ordenamiento jurídico. Puede ser. ¿Alguna vez has tenido la humorada de pensar cuántos artículos de la Constitución modificarías? Ya no hablo de títulos, no, estoy hablando de cuántos artículos habría que modificar. No he tenido ese entendimiento, no, sinceramente. Pero vamos, si tú me lo encargas, yo te obedezco, no pienso. Eso tendría ¿no pides? Tendría su parte periodística. Sí, yo no he entrado en ese detalle. Porque sabes, por que también estamos hablando de que ha envejecido mal, que han acabado unos presupuestos son inexistentes, que hay que actualizarla, podemos diferenciarnos en que tú consideres más allá o más acá. Yo
contrario, pero al final hacer una constitución en planta nueva, modificando todo, ni es fácil, ni tampoco creo que sea imprescindible. No es tanto lo que habría que tocar teóricamente. Y a su vez, en la práctica, hoy en día una reforma constitucional, salvo en la que ha habido muy recientemente en materia de discapacidad, la modificación de la tecnología muy acertada por una parte. Sí, solo tardamos 14 años. Sí. Solo se tardó 14 años. Sí. Lo cual para mí es bastante significativo también. Sí. Un tema en el que todo el mundo estaba de acuerdo. Sí. Así que también estaban de acuerdo en la modificación del Senado. Nunca se hizo. Sí. Pero estaban de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, vino la política de las pensiones y el frentismo y sacó. O sea que no es tanto lo que habría que tocar teóricamente. No. Yo creo que no es el título octavo. Es que el título octavo, que me parece que está absolutamente inadecuado. A mí me lo parece. Bueno, vuelvo a decir, el título octavo es un punto intermedio entre tantas situaciones que ha conducido a la indefinición, que ha dado lugar a que las reglas del juego se han visto perturbadas, que están alteradas con cierta frecuencia y habría que dar el paso decisivo a una definición precisa de las competencias de unos y otros, a plantearse de una vez por todas si puede admitirse constitucionalmente alguna singularidad, fíjate cómo lo digo con delicadeza, y establecer algún mecanismo de lealtad constitucional. Eso se llama Estado federal. Ahora tenemos un híbrido en que, vuelvo a decir, tenemos algún inconveniente, pero ninguna, o casi ninguna de las ventajas del Estado federal. La Constitución debería hablar de Estado federal. Hombre, debería, pues depende de... La actual no podría hablar. No, digo, no. Adecuarla, pues yo entiendo que la definición de competencias precisas, la atribución de un marco definido, el mecanismo de lealtad constitucional y plantearse hasta cierto punto si puede haber singularidades o debe haber, eso se llama Estado federal y se pueden llamar las cosas por su nombre. Se deben llamar las cosas por su nombre. Llamarlo Estado federal ya sería una modificación sustancial. En un tema clave de la territorialidad que tenemos un problema, es que yo creo que el Estado de autonomía está sin cerrar, me parece. Bueno, está sin cerrar y nunca podrá cerrarse, porque es tan indefinido los límites que se establecen y tan susceptible de interpretaciones que como no está definido, pues tiene vías para irse transformando dentro de sí en función de circunstancias del momento y sin tener límites precisos. Yo creo que o todo lo precisos que deberían tener. Alguna vez yo escribí, o a lo mejor lo escribiste tú, pero algo que se llamaba como la Constitución de Leonor. No. Alguien lo escribió. Me acuerdo que lo recogí porque me pareció un título muy atractivo. La Constitución de Leonor. La Constitución de Leonor puede ser esto, con los retoques básicos que a lo mejor no sean nunca, porque como aquí no habrá nunca acuerdo entre las fuerzas políticas para reformar la Constitución. Pues vamos a ver, la Constitución de Leonor se dijo con motivo del juramento reciente, que por cierto, pues no hubo nada que innovar en la Constitución, había una costumbre establecida en el año, salió muy bien, la respetaron y salió, yo creo que la Constitución de Leonor, hablando de Leonor como futura reina, como futura jefa del Estado, puede ser esta, y no es malo que las constituciones tengan larga vida, siempre que se vayan adaptando a un momento, adaptada en los puntos que yo sucintamente en una conversación entre amigos en torno a una botella de agua, antes se decía en torno a un buen café, no, una botella de agua, con además el taponcillo que hemos comentado antes, cuando de alguna exigencia comunitaria de que no hay manera de quitarlo, pues con las modificaciones y adaptaciones esas podría ser su constitución bajo la cual podría reinar. Sí, yo creo que sí. Hay cosas que no acabo de ver en la Constitución
proyectadas dentro de ITEA, que es como teóricamente la reinaría, ¿no? Supongo. Por ejemplo, ¿en cuál de las materias? En cualquiera, en materia económica, por ejemplo. a ver, La evolución va a ser tan brutal. Es que una constitución que no recoge, digamos, la moneda única europea, por ejemplo, y todas sus derivaciones, o que no recoge... pero tú crees que ese, por ejemplo, es fundamental. Sí, yo creo que sí. En la Constitución no está regulando la peseta, no reguló la peseta. No. ¿Tú crees, si estás además, podemos entrar en contradicciones, ¿no? Estás hablando de que es demasiado ancha la Constitución y prolija y tal, imagínate, a regular aspectos monetarios del euro. Además que no es necesario, porque lo único que podrías es recoger normativa europea, no te quedaría más que trasladar lo europeo, porque eso viene impuesto de fuera. Yo creo que eso nos llevaría a un texto muy largo e innecesario, porque además sería impuesto. No lo sé, es que pienso que son tantas las cosas que han ido cambiando en los últimos 45 años y tantas las cosas que van a cambiar aceleradísimo en los próximos 20, 30. Es que a lo mejor las constituciones, no hablo de la nuestra, las constituciones tienen que estudiar cosas nuevas. El derecho al espacio. Bien, lo decimos unos puntos que habría que retocar. El derecho al espacio. Bien. Bueno, pues... Y no estoy hablando de Asimov, ni estoy hablando de la guerra de los mundos, estoy hablando de algo que va a estar ahí. Debe ser llamado, ahora ya ejército del aire y del espacio. El espacio. Es algo que está ahí. Es algo que... Pero volvemos a lo mismo, todo lo que estás planteado o bien tiene carácter político o tiene carácter en un marco mínimo constitucional, de carácter de legislación ordinaria. Todo eso no se puede meter en una constitución. Tú puedes dar... Los grandes principios sí. Bueno, pues sí, puedes dar pie, pero un poco más. Es decir, eso tampoco es cargarse el andamiaje constitucional, es añadir un artículo, 2, 3, aparte de derechos fundamentales, incorporar de principios rectores algunos que eran un principio orientativo a otros que han cobrado mayor vigor, a la vivienda, por ejemplo, a la vivienda, pero no es un trastoque total. Y se podría adecuar nuestra Constitución, o actualizarla, llamarlo como quieras, mediante un sistema de enmiendas como en los Estados Unidos. Presentar enmiendas parciales de la Constitución. Bueno, pero las enmiendas de la Constitución norteamericana no son más que reformas parciales. O sea, claro que se podría ir reformando parcialmente. ¿A eso me refiero? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque la Constitución norteamericana es muy distinta. ¿No? Claro. Claro. Y después tenemos un gran inconveniente de que no se puede reformar por el mismo mecanismo procedimental toda, sino de la Constitución, sino que depende que es parte de la Constitución que tenga un mecanismo más agravado o menos agravado. Fíjate, Luis, yo, por ejemplo, en la parte que me corresponde, que es la comunicación, me siento absolutamente insatisfecho con la Constitución. Ya se ha pasado el momento de limitarse al artículo 20 y cada vez que dice, ya la libertad de expresión en el artículo 20, estamos hablando de otra cosa. Todo esto ha saltado por los aires. Tú tienes que recoger en una constitución, no en una legislación especial, temas como la guerra en las redes sociales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea, todo ese marco de acuerdo. Es lo que son el derecho al olvido, hay muchas cosas. Es lo que has dicho, sí, todo el marco de lo que está haciendo la nueva Internet. De acuerdo. Bueno, eso es una reforma en toda regla. Ya estamos hablando hablando de lo importante. Una reforma en toda desde el principio. Claro. O sea, la Constitución contempla todo el servicio militar obligatorio de secundario. Vamos a ver, la Constitución no habla del servicio militar obligatorio. Esto ha sido objeto de legislación ordinaria posterior. Habla de prestaciones personales y patrimoniales, el artículo 31, impuestas por la ley, ya se remite a la ley. La verdad es que la Constitución ha admitido en ese punto unos años de servicio obligatorio y otros en los que ya no existe. Y en teoría, jurídicamente podría permitir, en teoría, por el desarrollo de la ley a la que se remite la Constitución, volver al servicio obligatorio, es decir, en teoría. La verdad es que, en el fondo, creo que tienes razón.
una vez que admitimos que hay que digitalizar la Constitución, que es la palabra clave, seguramente. Eso es clave, eso es esencial. Eso sí que hace que la Constitución sea de nuestro tiempo. Ese quizás sea el punto más importante en virtud del cual le hace no ser de nuestro tiempo y haber envejecido mal. No, yo creo que el título octavo también hay que tocarlo mucho. Pues claro, Es que la Constitución se hizo para salir de una dictadura hacia una democracia descentralizada. Y claro, eso ocurrió hace 45 años. Pues hombre, ocurrió hace ya unos cuantos años. Tú y yo llevábamos Madero. Pues digo que Casi Madero, no tanto. Que es que seguramente, hombre, yo creo que una revisión incluso formal de la Constitución no estaría bien, la verdad. Creo que habría que organizar un cierto think tank, por lo menos, senatorial, no sé si es senatorial, no digo para que sirva ahora un senado, no sirve para nada, como hemos visto. Entonces, bueno, ahora se está está intentando cobrarse nuevos bríos. Está en guerra con el Congreso. Eso sí que no lo preveía el legislador, el padre de la Constitución. No. Es que no preveía casi nada de lo que está pasando. ¿Cómo es lógico, por otra parte? ¿Cómo va a prever lo que va a ocurrir al cabo de 50 años en una sociedad tan rápidamente evolucionada? Y también. Tan viva. Y tan viva. Bueno, más española, no, como la europea. No lo sé, no podría haber hecho comparado, porque no tengo ahora suficiente de materia como para opinar, pero yo creo que hay otras constituciones que son menos intervencionistas, si se puede decir, en la vida diaria. Por tanto, son más genéricas. Pero en España se podía hacer una constitución genérica, sin regular cosas muy específicas. Quiero decir, corriendo el riesgo de que haya un abuso de la Constitución. Claro, vamos a ver. Me estás queriendo mover con tu razonamiento, pero no me dejo mover con tu razonamiento. Te veo venir porque eres muy inteligente y sabes mucho de lo que estás haciendo, pero me doy cuenta. Vamos a ver. Si estamos hablando que hay que incorporar derechos, si estamos hablando, esto es evidente, este punto es evidente, es lo que, como tú bien has dicho, hará empezar a actualizarse. Si estamos hablando que hay que aclarar con definiciones más precisas comunidades autónomas. Estamos hablando que hay instrumentos como el decreto ley que debe regularse para evitar lo que estamos viendo, que habrá que legislar es realmente el gobierno, más que las Cortes. Todo eso te conduce a una constitución ancha, es inevitable, que además se corresponde con la tendencia actual. Intentar constituciones de mínimos no encajaría con lo que sería preciso para atender la realidad actual y, por otra parte, dejaría el campo de la legislación un campo tan brutal que la Constitución la convertiría en un cascarón. Para que no sea un mero cascarón, han de tener un contenido bastante extenso y al propio tiempo actualizado en función de las necesidades actuales. ¿Por qué otros países europeos no se plantean la posibilidad de digitalizar sus constituciones? No he visto ese debate. No he visto ese debate en ninguna parte. No, porque, vamos a ver, en la situación política actual, toda reforma constitucional en cualquier país entraña un riesgo notable. Para que haya una reforma aceptada se requiere un consenso básico que yo te pregunto ahora yo a ti, si me permites que sea yo el que pregunte, porque no vas a estar todo el tiempo preguntándome a mí. Te pregunte, ¿tú crees que ese consenso mínimo básico existe en nuestros compañeros de Unión Europea? Yo creo que existe un consenso mínimo básico a la hora de hacer lo que podríamos llamar una gran coalición. Pero en las reglamentaciones más específicas no hay. Luego, no te entiendo, hacer una gran coalición. A ver, Europa funciona con un acuerdo entre liberales, conservadores y socialdemócratas. Es una cosa que me encantaría que ocurriese en algún país que yo conozco muy bien. Sí. Lo que pasa es que han entrado fuerzas absolutamente disruptivas y ese es el problema que tiene Europa ahora mismo, que es que qué insatisfacción se está detectando para que íntima en un continente que es un continente privilegiado
para que ocurra lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, para que de pronto haya unos grupos absolutamente antieuropeístas e incluso pues, prorrusos. Sí. ¿Esto qué hemos hecho para meter este castigo? Pues mira, no lo sé, pero algo hemos debido hacer muy mal porque es verdaderamente desgarrador esto. No, ese consenso, pues ese consenso. Hombre, con ese tipo de grupos no se va a poder construir de ninguna de las maneras. Pero a lo mejor sí habría que, desde la comisión, desde la propia comisión, a lo mejor sí habría que intentar esa digitalización a la que nos estamos refiriendo, esa incorporación de derechos y de defensas. Pero fíjate que eso trata de defenderse de la invasión de los grandes, de los gigantes, de las redes, ¿no? O sea, esto es... Sí, bueno, eso lo está empezando a hacer, ¿no? Tímidamente, pero lo está empezando a hacer por vía de legislación a la Unión Europea, ¿no? La reciente normativa de inteligencia artificial es un paso importante, muy discutible, muy infortunado, pero un paso importante adelante, ¿no? Ya pillado por contrapié. Sí. La artificial lleva 10 años y solamente cuando apareció el ChatGPT se nos ha ocurrido a los europeos. Sí. Aparte de esto, tampoco tan simpático. Sí. Se nos ha ocurrido legislar. Sí. Pero la verdad es que vamos tarde. Sí. Como tantas veces el derecho va tarde en relación. ¿Te puedo hacer yo una pregunta? No, te voy a hacer varias, déjame, por favor. Estamos hablando, al menos para mí, en una conversación interesante, sustanciosa y agradable, como un buen y admirado amigo como eres tú, en un plano teórico, o sea, en un plano de deber ser, porque tu experiencia y la mía te dice, y además en términos no jurídicos, en términos entendibles, propio de una mesa de camilla, no de una cátedra, ni de una conferencia en una real academia. Claro. Pero, ¿por qué no bajamos un poco a la realidad? ¿Tú crees que en la España de hoy algo de eso es llevable a efecto? Algunas de las modificaciones que tan agudamente apuntó Felipe González en CaixaForum es llevable a efecto. ¿Tú crees que, por ejemplo, el pacto reciente de estos días popular socialista sobre el Consejo General de Poder y todo lo que la acompaña es una pequeña luz en el horizonte donde estas cuestiones básicas que requieren el consenso fundamental del núcleo de la Unión Europea, como tú bien has dicho, y de España, que es el centro derecho y el centro de izquierda, se pueden poner de acuerdo en algo de esto? Es una pequeña luz. Se tienen que poner. Porque es que, si lo has dicho tú mismo, la Constitución se va a ir devaluando. Sí. Se va a ir devaluando, ¿qué significa? Pues que yo voy a interpretar la Constitución diciendo que tu traje es un poco azul, porque tiene que ser azul. O azul, y es un poco azul, sí, una mezcla azul. Hay un perfecto azul. Sí. Y además, créetelo. Esto está ocurriendo ya. Sí. Esto está ocurriendo ya. Entonces, yo creo que es un tema que al momento en que peleamos la Constitución, digamos, esto no tiene nada que ver con lo que se está practicando. Solamente en los últimos 6 años del gobierno determinado, solamente en esos 6 años la variación ha sido espectacular. Ha habido una variación que no ha sido en el Código Penal, que es que afecta a la Constitución. Sí. Afecta a la Constitución. Y tú cuando convocas unas elecciones anticipadas, tienes antes que escuchar a tus ministros, cosa que no. Por ejemplo. Y cuando diseña la política exterior, bueno, alguna audiencia de dar a aquellos que te acompañan en el gobierno, entre otras cosas, no digamos de la oposición, sobre decisiones trascendentales. Hay muchas cosas. Y yo creo que hay obligación de presentar los presupuestos anualmente. No decir, ya los presentaré el año que viene. Esto de prórrogas indefinidas. Esto no está. Estos son los puntos. Si seguimos así, pues habrá múltiples y necesarias, seguramente necesarias. Artículo 155. Oiga, yo lo interpreto de una manera o de otra, o no lo interpreto. La malversación no está constitucionalizada, pero casi debería estarlo. Es decir, hay temas que es que realmente, pero bueno, es muy serio. Pero como es un delito constitucional. Estás en bromas. Estoy en broma, pero lo que estoy diciendo es llevando al extremo. Es que estamos
haciendo progresar, entre comillas, todo tipo de registros. Con la velocidad, la cadena inadmisible. La pregunta es que me asusta. Sí, la cadena inadmisible, inaceptable, por lo menos racionalmente, de sucesivas mutaciones constitucionales y no una auténtica reforma de la Constitución. Es decir, bueno, ¿y tú crees que las mutaciones son debidas a causas coyunturales? Sí, porque además porque no son mutaciones que respondan a una necesidad permanente. Son mutaciones que responden ahora conviene hacer esto. No, pero sí, que podemos asistir o estamos empezando a asistir a mutaciones de mutaciones. O sea, una cadena de mutaciones excesivas según la conveniencia del momento. Cuando Reina y Doña Leonor nos vamos a encontrar, cuando leamos la Constitución de 1978. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Bueno, sigamos con lo que te he preguntado. O sea, que tú inteligentemente dices que no les va a quedar más remedio. Y lo del Consejo General es una lucecita de ese remedio y a su vez no les va a quedar más remedio y con los elementos personales ahora existentes se podrá llegar a ese acuerdo mínimo si no les queda más remedio o el primer obstáculo es el personal. Yo tengo una tesis. Ahora estoy haciendo yo de periodista, los que nos oigan se dan cuenta que tengo cierta mejor. Yo tengo una tesis y es que una de las primeras cosas que tendríamos que reformar es la normativa electoral. Tenemos que reformar para que esto funcione. No funciona nunca. ¿Cómo llego yo a un acuerdo con Luis Cazorla, que piensa distinto que yo en muchas cosas y que además le gusta el duelo a garrotazos porque aquí, pues solamente con una modificación de la normativa electoral que permita la transformación de mayorías para gobernar? Entonces, así es imposible. Nos encontramos con que en las próximas elecciones nos vamos a encontrar con los mismos problemas de gobernabilidad que tenemos ahora o más. En las elecciones catalanas se van a encontrar que no, pues no valen para nada si se repiten las elecciones, porque es que realmente el sistema está ya un poquitín consolidado, el sistema de mayorías. ¿Y por qué no abordamos? Hay una parte en la Constitución que hay que abordar. No, hay un punto muy importante que se me ha olvidado. Es una regulación más precisa y mejor de algo sustancial y que perturba todo, que es el sistema de partidos, el régimen de partidos. Del partido político que hay. Pues ¿tienes otro título a tocar? Sí. ¿Tienes otro título? Sí, igual. Ya llevamos 3 o 4. Es decir, toda la perturbación. Voy los sábados a una tertulia muy interesante, en donde hay personajes, a mí me encanta escuchar tan distintos como mi amigo y compañero muy querido López Garrido, como un teniente general de ejército en reserva, como frente a él también mi buen amigo Rodolfo Martí Villa, personas muy distintas, varios compañeros. Y uno de ellos, persona inteligente, hablaba en la actualidad, el sábado pasado, como era del conflicto institucional multipolar. O sea, todos contra todos. Gran parte de los problemas que ocurre es la hipertrofia del régimen de partidos, ¿no? Del sistema de partidos, de la dictadura del partido. ¿Eso también ayudaría una variación de la normativa electoral? Pues sí, claro que lo ayudaría. Con un pie constitucional que lo permitiera o que lo facilitara. Yo creo que hay cosas que en la Constitución que se pueden, son reformas agravadas, muchas de ellas, pero se pueden tratar. La circunscripción electoral, por ejemplo, es que sí. Yo constitucionalizaría el mandato de 8 años. No constitucionaría. ¿De 2? De 8. De 8. Es mucho, ¿no? No, es lo que hay, es mayor parte de los que usted no puede pasarse más. Límite, quiere decir. No, está limitado a 8. Es que no te he entendido. Límite jurídicamente, no voluntad de. Yo eso lo constitucionalizo. Sí. Porque el problema que tenemos es que ha perturbado todo el régimen institucional y ha perturbado la sustancia de la Constitución, con la que no se podía tener en cuenta porque eran partidos incipientes en el 78. Es el mecanismo del partido que ha concentrado el poder, acentuado por las primarias, en personas que, en función de sucesivas olas o círculos, van adentrándose en las instituciones perturbando y dejándola en gran parte sin sentido. Entonces, eso es algo que al final remite el auténtico poder político a quién, al
centro de ese partido político, o el que encarne ese partido político. De manera que en eso no se podía pensar en el 78. No se podía pensar, Digo que y es una a través de realidad. la Constitución, con algunos de los cuales estoy emparentado, por cierto, pues, Sí, lo sé, con Miguel Herrera. hace que los padres de no podían, me ha dicho él, no podían haber pensado. Pero es que, además de la evolución lógica, aquí se ha dado una evolución surrealista. Se está dando una evolución surrealista, que es distinta. La evolución surrealista es la que va contra la lógica. Estamos en la lógica que vamos contra la lógica. Yo, esto no es motivo del podcast, así que a partir de aquí lo vamos a cortar, porque si no, Sí. vamos a... Yo, por ejemplo, me hago cruces. De hecho, lo vamos a cortar porque no quiero... Cuando tú no quiero que salga. No puedes saber como tú. Luego ya lo despido, bueno. Hablar de política es absolutamente inevitable, sobre todo en este país. Pero yo quiero que quede claro que hay un concepto teórico de cambio, que es el cambio en las leyes fundamentales, en la Constitución. Y las coyunturas imponen cambios. Y a veces el cambio impone cambio también. Y por ahí vamos a ir. Bueno, ha sido muy interesante la conversación con Luis. Ahora la vamos a seguir en privado. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.